Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 12 de la materia Finanzas 1, correspondiente al 9 de septiembre del 2020. Ahora sí vamos a ver, yo considero, de esta primera etapa, de este primer parcial, el tema más importante. Sí, este tema lo vamos a ver hasta el examen, básicamente es un tema largo. El tema titula Análisis de estados financieros. ¿Ya? Análisis de estados financieros. Es un tema fundamental y es el tema que nos va a permitir identificar qué está mal y qué está bien en las empresas. ¿Ya? Análisis de los estados financieros. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos estados financieros, ¿no? Sí, entonces van a tener también su segunda tarea, que es conseguir estados financieros. Ya se los voy a estar diciendo. En cuanto ahora tenemos más o menos la mitad, un poco más de la mitad, como un 60% de conectados, ¿sí? Lo ideal sería que estén todos para que yo les diga la tarea y luego no haya preguntas posteriores, ¿no? Ya, entonces vamos a esperar un ratito a que los demás se conecten. Y el tema clave, ¿no? Como les había dicho, es de este primer parcial es los análisis e interpretación de estados financieros, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a esperar un momentito a que tengamos la mayor cantidad de conectados. Bueno, ya vamos por un 65%, yo diría, y en un momento iniciamos. Quiero que vayan pensando, mientras tanto, en 5 conceptos. Esos conceptos son liquidez, solidez, productividad, apalancamiento y rentabilidad, ¿no? Esos 5 conceptos son los que necesitamos conocer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desglosar esos 5 conceptos en esta primera clase. Y como es una clase larga, además yo voy a descargar estados financieros. Muchas veces esos son los problemas que tenemos, que no tenemos acceso a estados financieros. Y al no tener acceso a estados financieros, bueno, tenemos dificultad, pero ahora yo les voy a mostrar cómo acceder a estados financieros, ¿ya? A ver, ¿quién me puede decir qué nos muestra el balance general? La situación económica, dicen, de la empresa. No. Otra oportunidad. No, no nos muestra la situación económica de la empresa. Todo lo que tiene la empresa. Todo lo que tiene la empresa, sí. Serían todos los activos, pero no solo nos muestra eso. ¿Qué más nos muestra? Todas las deudas que también tiene al iniciar. Perfecto. Situación patrimonial, dice. La situación patrimonial también, ¿ya? Entonces, nos muestra la parte financiera de la empresa, no la parte económica, ¿sí? La parte económica nos muestra el estado de resultados, ¿sí? La parte financiera nos muestra el balance general, ¿ya? Y el balance general nos muestra las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, ¿ya? Eso es lo que nos muestra los estados financieros. Ahora, en general, a ver, ¿quién me puede decir qué son los estados financieros? Dice, son informes para hacer conocer la situación financiera de la empresa. Ya. Perfecto, son informes que nos permiten conocer la situación económica y financiera de la empresa. Eso es, ¿para qué sirven esos informes? Yo le diría, esos informes son documentos, ¿sí? Son documentos que nos permiten ver la situación económica y financiera de la empresa. ¿Para qué nos sirven esos documentos? Para tomar decisiones. Eso, perfecto. Tomar decisiones. Entonces, yo no puedo tomar decisiones si mis estados financieros no los entiendo. Entonces, tengo que entender a perfección y a cabalidad qué tengo en los estados financieros. Entonces, yo voy a pasar ahora a dibujar, a desglosar lo que son estos 5 componentes de los estados financieros, ¿ya? Entonces, voy a compartirles
Pantalla. Esto nada que ver. Una nueva. Uy, perdón. Listo. Entonces, como les había dicho, estamos en el tema... ¿qué tema ya es? ¿Tema 4? ¿Tema 5? Primer tema que hemos visto, a ver, recordando mientras alisto mi mouse para poder hacer mejores esquemas, voy a dibujárselo, los estados financieros. Entonces, el primer tema que hemos visto eran los estados financieros. Segundo tema que hemos visto era la planeación financiera. No, el segundo tema, sistema financiero. Tercer tema, la planeación financiera, y ahí ustedes han tenido el trabajito de hacer estrategias, ¿no ve? El cuarto tema, el apalancamiento. ¿Sí? Ahora estamos viendo nuestro quinto tema, y les había dicho, son 13 temas, ¿no? Este es el tema más largo, yo diría, y uno de los más importantes, el más importante de la primera parte. Entonces, ¿qué tema vamos a llevar? Vamos a llevar el tema que titula Análisis financiero. Entonces, el análisis financiero tiene 5 componentes. Primer componente, liquidez. Segundo componente, solidez. Tercer componente, productividad. Cuarto componente, apalancamiento. Apalancamiento, me falta un N. Miento. Y quinto componente, rentabilidad. Los dos más importantes de la empresa. En el corto plazo, lo más importante, la liquidez. En el largo plazo, lo más importante, la rentabilidad. Son antagonistas. ¿Sí? Se llama complementariedad de opuestos. ¿A qué me refiero? Opuesto es algo que no es lo mismo, es diferente, pero se complementa. La liquidez, ¿sí? Se complementa con lo que es la rentabilidad. ¿Por qué? Porque a mayor liquidez que nosotros vamos a tener, menor rentabilidad. ¿Por qué? Les pongo el siguiente ejemplo. Si yo tuviera ahora 100.000 bolivianos en mi bolsillo, ¿sería rentable? ¿Esa decisión sería rentable? No, Lisa. ¿Por qué no? En el bolsillo usted dice, ¿no? Pero si lo tiene los 100.000 bolivianos, pues para invertirlo. Ya tuviera que invertirlo para poder sacar beneficio, ¿no? Ya. Entonces, si tengo los 100.000 bolivianos en mi bolsillo, van a seguir siendo 100.000 bolivianos durante el tiempo que yo lo tenga en mi bolsillo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, no van a generar rentabilidad. Entonces, como no generan rentabilidad, ¿sí? Como no generan rentabilidad, estoy siendo muy líquido, pero no estoy siendo rentable. Y eso es lo que les decía, que son opuestos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasaría si yo todo el dinero que tengo lo invierto? ¿Voy a tener problemas de qué? De liquidez. De liquidez. Perfecto. Entonces, bueno, tal vez estamos hablando nosotros ya de liquidez, ya de rentabilidad. Y hay compañeros que son nuevos tal vez y todavía no entienden qué son estos conceptos. Primera tarea que van a tener. Me van a subir. Se los voy a poner en rojo. Bueno, 40 estudiantes. Faltan todavía, ¿ya? Pero la tarea se los voy a anotar aquí. Igual, ya lo irán leyendo. Va a estar en la pizarra a largo rato. Tarea. No, quiero que esté con rojo. Para que se den cuenta. Tarea. La tarea es la siguiente. Grabar en el grupo. Ojo, estoy diciendo grabar, no estoy diciendo compartir un audio, ¿no? No vale que lo graben en su celular y luego lo compartan al grupo. No, quiero que en el grupo que hay un botoncito verde de grabar, le den clic y comiencen a hablar.
Clarito se nota cuando no es grabado en el grupo, ¿no es cierto? Nos va a salir como reenviado. Naranja se pone. No queremos eso. Entonces, queremos que graben en el grupo los conceptos mencionados de liquidez, solidez, productividad, apalancamiento y rentabilidad. No les había dado todavía esa tarea, ¿no es cierto? Esa es su tarea, ¿ya? ¿Cómo van a iniciar la grabación? Con un saludo, ¿no? Buenas tardes, estimado grupo. Mi nombre es Juanito Pérez Peredo, pobre pintor portugués, así, ¿no es? Voy a explicar los 5 conceptos del análisis financiero. Liquidez. Liquidez es la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Solidez. Solidez es la capacidad de una empresa de cubrir sus obligaciones en general, contando con su patrimonio. Productividad. Productividad es la capacidad de una empresa para generar ingresos en función a sus inversiones. Apalancamiento. Apalancamiento es la capacidad de una empresa de aprovechar el capital ajeno para generar mayores beneficios. Rentabilidad. Rentabilidad es la capacidad de una empresa de generar beneficios en función de su inversión. Eso es lo que tienen que grabar en el grupo. Si quieren es el concepto que yo les he dado, si quieren es otro concepto, pero tiene que ser tal como lo he hecho yo. Fluido, ¿no es cierto? Fluido. No quiero ahí que tartamudeen y no quiero escuchar lo siguiente. Bueno, no tengo para darles el ejemplo, voy a buscar, a ver, aquí en mi tarjetero. No quiero lo siguiente, ¿no? No quiero, voy a dejar de compartir un momento para que me vean. No quiero que hagan esto. Liquidez. Liquidez es la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se escucha que están pasando una hoja. Se nota que están leyendo. Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes agarren y digan liquidez, la capacidad de una empresa de cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Así. Fluido tiene que ser la grabación, ¿ya? Todo eso en el grupo. No toma mucho tiempo, así que me lo van a hacer el día viernes, por favor. ¿A qué hora, Lice? No me importa la hora. El viernes, cuando ya lo tengan listo, comienzan a grabar. Todo el viernes tienen. Mejor todo el viernes hasta las 6:30. ¿Ya? Sí, Lice. Ahora, muchas veces nos cuesta imaginar un concepto y por eso no lo podemos memorizar, ¿sí? Pero nuestra memoria es grande y nuestra memoria es genial. Nuestra memoria tiene mucha capacidad, entonces vamos a aprovechar. También tenemos que aprovechar nuestra capacidad imaginativa, ¿ya? Y alguna vez me pasó esto cuando se apagó la luz en la universidad, se cortó una vez, los que son de regular tal vez saben. Entonces, ¿yo qué he hecho? Les he dicho a los estudiantes, imaginen. Y hemos dado unos 20 minutos de la clase así, porque ustedes, los estudiantes, tienen la capacidad de imaginar. Ya cuando sean viejitos van a perder esa capacidad de imaginar, ¿no? Pero ahora, imagínense lo siguiente. Pongan sus mentes en blanco y piensen en lo siguiente. Un perrito bien orejudo, ¿sí? Las orejas le cuelgan muy largas, va corriendo por la playa, o sea, va corriendo por la arena al borde del mar, ¿no? Va corriendo por la arena al borde del mar. Encima de ese perrito está montado un gato, al estilo de un jinete. Y ese gato va leyendo el periódico. Entonces, se dan cuenta que su imaginación funciona, ¿no? Esto que yo les he dicho es sencillo de imaginar, sí. ¿Es normal? No es normal. No es normal imaginarse pesos correr en la arena. No es normal gatos montando pesos. Y menos normal es gatos leyendo periódicos.
Entonces, como no es normal, pasa que a la mente, bueno, un poquito le puede costar, pero luego su mente lo va a lograr. Ahora, vamos a ver situaciones que ustedes vamos a hablar de situaciones que ustedes lo han visto por mucho tiempo. Entonces, vuelvo a la pantalla. ¿Qué será liquidez? Voy a ir dibujando uno por uno. No lo he hecho por dibujo todavía, ¿no ve? ¿O sí? No. No, Lice. No, Lice. Ahora se los voy a dibujar. Me estoy haciendo espacio. Recuerden, yo voy a dibujar ahora un balance de la empresa. El balance de la empresa para mí es las decisiones de inversión que tienen el mismo tamaño de las decisiones de financiamiento. Así es. Esto es un balance general. La inversión, que es el mismo tamaño del financiamiento, la ecuación contable, recuerden, activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Ustedes eso lo saben de memoria. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Por lo tanto, siempre son del mismo tamaño estos dos cuadraditos, que uno representa mi inversión y otro de financiamiento. Pero comentarles que yo voy a realizar inversiones que son a largo plazo, pero que se mueven en el corto plazo. Esas inversiones son las siguientes. Se llama inversiones de capital de trabajo. Esas inversiones de capital de trabajo se ven en la primera parte del activo, ¿sí? Aquí se ven esas inversiones. Entonces, como pueden ver, esta empresa, toda esta parte de negro, son sus inversiones en capital de trabajo. Ese dinero es el dinero fluido que circula, es el dinero, digamos, son las inversiones más líquidas, no tan líquidas, pero son las inversiones más líquidas de la empresa. Ahora, el pasivo corriente son los endeudamientos más exigibles que tiene la empresa. Así, esto que está con moradito. Ahora, si ustedes comparan de estas dos empresas, el activo corriente y el pasivo corriente, ¿cuál es mayor? El activo. El activo. Así debe ser siempre. Esa es una empresa líquida. Aquí tengo esta diferencia, ¿sí? Esta diferencia. Esta diferencia tengo. ¿No? Esta. Esto es la diferencia. Esta diferencia de verde es la diferencia que nos dice que el activo es superior. Por lo tanto, si el activo es superior, la empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y además tiene ese verdecito que es un colchón financiero. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos nosotros un colchón financiero? Porque nosotros necesitamos dinero por tres razones. La primera razón, necesitamos dinero para satisfacer nuestras necesidades, realizar transacciones. Segunda razón, necesitamos dinero para pagar nuestras obligaciones. No, perdón. Primera razón, para pagar nuestras obligaciones, satisfacer nuestras necesidades. Segunda razón, necesitamos dinero por seguridad. ¿Sí? A ver, les explico. Yo hace un tiempo andaba mucho en bicicleta, iba a dar clases en bicicleta y manejaba cierta cantidad de dinero en mi bolsillo por emergencia, por cualquier situación. No lo gastaba, pero lo tenía para cualquier eventualidad. Luego he comenzado a andar en micro para ir a dar clases y manejaba 2 bolivianos. 2 bolivianos para ida, 2 bolivianos para vuelta, listo. Eso era el dinero que yo manejaba. No salía al recreo porque en el recreo había mucha fila en el kiosco y yo me aburría de hacer fila, nunca he hecho fila. Entonces no quería hacer fila y decía, me voy a aguantar, voy a comer en mi kiosco de mi casa, no voy a abrir mi refrigerador y voy a comer. Entonces, solo llevaba 2 pesos. Luego he comenzado a andar en moto y siempre he andado con dinero, no para las transacciones, por seguridad. Y créanme, me ha salvado un poco de estresarme porque alguna vez me ha chocado un auto, he desapado largo trecho, he dejado ropa y piel en el asfalto y se ha roto gran parte de la moto, ¿no? Se ha roto el embriague, se ha roto el retrovisor y el manubrio se ha doblado. Y yo con una moto así no podía llegar a mi destino, ¿no?
Lo que he hecho, he empujado la moto hasta donde venden autopartes, que por suerte era cerca. Con el dinero que tenía me he comprado un manubrio, me he comprado un embriague y me he comprado un retrovisor. Me he prestado llaves, herramientas de las vendedoras y como me han visto así todo abullado, todo destruido, tome joven, no han desconfiado de mí, me han prestado, lo he armado mi bici, me he ido a mi casa, en mi casa recién me ha comenzado a doler todo y me he curado y me he ido a dar clases. Pero yo me he dado cuenta que si no tenía ese dinero, me iba a quedar en la calle botado con la moto y no iba a saber qué hacer. Entonces, yo ahí me he dado cuenta que era necesario ese dinero por seguridad. O sea, que siempre tiene que haber un excedente por seguridad, ¿ya? Ahora, les explico, esto que yo he aprendido ahí en la moto, también me ha pasado en una empresa. Teníamos una empresa, bueno, trabajaba yo en la parte financiera de una empresa de plásticos y se ha roto una máquina, ¿sí? Y nosotros teníamos 2 máquinas para hacer el peletizado, no sé si conocen el peletizado de plástico. Son como arrocitos de plástico, que luego las empresas lo funden y lo hacen baldes, bolsas, lo que tú quieras. Pero resulta que nosotros teníamos una peletizadora, ha entrado en mantenimiento, ¿sí? Y no podíamos peletizar, solo peletizábamos al 50%, y mientras teníamos la máquina en mantenimiento, la otra máquina se ha roto, se ha dañado las partes que hacían extrusión y corte, entonces no teníamos cómo entregar nuestros productos a nuestros clientes, pero teníamos dinero. Hemos ido a la competencia nos ha vendido caro, pero al final hemos entregado a nuestros clientes. ¿Y eso cómo lo hemos logrado hacer? Porque teníamos dinero. Y eso era un colchón financiero. Posteriormente también nos ha pasado con una de las máquinas también, esta máquina, la que hacía los cortes de los plásticos, que estaba en mantenimiento y el que estaba haciendo el mantenimiento se ha metido a afilar las cuchillas de corte, ¿sí? Sin lentes. Y le han saltado astillas de la amoladora a su ojo. Entonces, ese rato que hemos hecho, lo hemos llevado a emergencias, lo hemos hecho curar, todo ha pagado la empresa, porque era un accidente laboral. Pero por suerte teníamos dinero, ¿sí? Teníamos dinero porque era una época de conflictos. Y lo primero que hemos hecho nosotros era pasar por el hospital Viedma y las emergencias estaban muy llenas. Y han dicho, lo dejamos aquí a este, va a quedar ciego. Porque era su culpa de él debía haber utilizado lentes. Entonces lo dejamos aquí, va a quedar ciego. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo hemos llevado a una clínica particular, hemos ido pagando y todo normal. Pero ¿qué ha pasado? Tener dinero nos ha servido de seguridad, ¿ya? Entonces, primera razón para tener cantidad de dinero, transacciones. Segunda, seguridad. Tercera, posibilidades de inversión. ¿Cuántas veces les ha debido pasar que salen a la calle, ven algo y le dicen, te vendo este auto $1,000, pero tú sabes que cuesta 5,000 y dices, pucha, no tengo dinero ahora y quieres ir al cajero y sufres? Y es bueno tener dinero, pero hay que programarlo en la empresa, ¿no? Hay que programarlo, tiene que haber una buena administración. ¿Por qué razón una buena administración? Imagínense que vivimos en un hogar y a una persona le mandas al mercado, ¿no? Y le dices, toma 200, anda a comprar lo necesario para la comida. Y esa persona va y te dice, mira, me has dado 200, yo necesitaba 50 para la comida, pero he visto esta oportunidad de inversión, esta cortina que vale 50, yo en 48 lo he comprado. Es una oportunidad de inversión genial y se lo gastan los 200. Entonces, por eso también no hay que tener un exceso, ¿no? Sí, hay que saber administrar, pero ahí está. Esto es liquidez. Cuando esto es mayor, ¿qué puede pasar en una empresa que no es líquida? Estoy dibujando otra vuelta el balance general. Si yo tengo una empresa donde las deudas a corto plazo son mayores que el activo circulante o el activo corriente, aquí tengo esta diferencia. Y esta diferencia es un faltante de dinero que yo tengo que conseguir de alguna forma. Y me va a meter en problemas. ¿Sí? Entonces, primer concepto clave de la liquidez es saber que tenemos que tener más corriente
activo corriente que pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta que yo hubiera querido hacerles un examen diagnóstico sobre este tema. Pero les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Una empresa con utilidades puede quebrar? Opiniones, criterios. Pues yo creo que sí, Lice, porque a pesar de que tengas utilidades y todo eso, pero las utilidades que tienes no lo pones a la empresa o para ayudar a la empresa, yo creo que puede quebrar. Dependiendo de las utilidades que tenga, también no le dicen. ¿Ya? ¿Con cuánto de utilidad tú te conformarías y dirías así no quiebra? Les voy a poner un ejemplo. Y espero que ahora todos nos demos cuenta que una empresa que gana utilidades puede quebrar. Solo voy a dibujar el balance. Otra vez balance. Ya, lo voy a hacer el estado financiero más. ¿Sí? El estado de resultados. Entonces, aquí tengo mi activo igual a mi pasivo. Y tengo mi estado de resultados, que es así. Mis ingresos, que están con azul. Mis gastos, que están con rojo. Y de eso tengo yo un resultado. Tengo un resultado. Que es el beneficio, que está con verde. ¿No ven? Las utilidades ahí están y son grandes las utilidades, eso está con verde. Estas utilidades pasan al balance, ¿sí o no? Sí. Entonces voy a hacer esto, control C, control V. Y lo voy a poner en mi balance. ¿A dónde entra del balance? A ese lugarcito del balance, ¿no ven? Sí. Abajo, a la parte de patrimonio se va a sumar. Ahora, ¿les gustan estas utilidades así en proporción o quisieran más utilidades? Más, Lisa. Más, listo, sabemos, ¿no ven? Nosotros como financieros, mientras más utilidad, no hay límite para la utilidad, mientras más mejor. Entonces, más grande, fíjense, ahí está, muy grande es nuestra utilidad. Entonces, esta empresa que tiene utilidades, ¿qué hace con estas utilidades? Las invierte. ¿Dónde las invierte? Ojo, la empresa no tiene las utilidades en la mano, ¿sí? Y ya les he puesto ese ejemplo de que la empresa no tiene utilidades en la mano, ¿sí o no? No. No. Sí, Lick, en el ejercicio que hemos hecho en el Excel. Sí, les he dicho, ¿qué pasa si tu gerente viene y te dice, o tu dueño de la empresa, o el dueño de la empresa te dice, dame el dinero de las utilidades? Y tú en caja tienes 100 pesos y las utilidades eran 100,000. ¿Le puedes dar el dinero de las utilidades? No. No. No puedes. ¿Por qué no puedes? Está invertido. Porque no hay Eso, existencias en caja. está invertido. Ahora imagínense yo esas mis utilidades, ahora estas utilidades de verde que tengo, lo he invertido, pues lo he puesto en activo fijo, lo he puesto en inventarios, lo he invertido en cuentas por cobrar y también lo tengo una parte en caja, o sea que está invertido en todo lado. Y ahora piensen lo siguiente, esta empresa tiene muchas utilidades, está muy bien en utilidades. Entonces, voy a dibujárselos con azul el activo corriente. El activo corriente de esta empresa es de este tamaño, ¿no? Y el pasivo corriente de esta empresa es de este tamaño. Entonces, imagínense qué es lo que pasa. La empresa tiene buenas utilidades. También tiene dinero en capital de trabajo, en este rojo que está aquí arriba, en el activo corriente, tiene dinero. ¿Pero le alcanza para pagar el pasivo corriente? No. No le alcanza. Ahora, este pasivo corriente, ¿qué cosas pueden ser?
Sueldos. ¿Sí? Pueden ser sueldos. ¿Los trabajadores te perdonan el sueldo? ¿Te esperan mucho? No. ¿A ustedes me esperarían a mí? No, no es No. cierto. Si fueran mis empleados, no. Ahora, el tema de impuestos. ¿Impuestos te esperará mucho? No. Tampoco. ¿Quién más puede entrar en este pasivo cociente? Los proveedores. Y los proveedores, si tú no les pagas, se enojan y al final ni siquiera te van a querer dar materia prima. Entonces, tengo ahí unas deudas y son deudas a corto plazo y son deudas que hay que pagar. Impuestos hay que pagar cada mes. Sueldos hay que pagar cada mes. Proveedores puede ser que tengo que pagar cada semana. Y para eso, ¿qué cuentas tengo en el activo corriente? En el activo corriente tengo el disponible, el exigible y el realizable. Como ven aquí, ni siquiera vendiendo todo el realizable, cobrando todo el exigible y poniendo todo el disponible no me alcanza para pagar. Entonces, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Las utilidades van a absorber, Licen. No. Vamos a quebrar. Vamos a quebrar. Las utilidades ya están invertidas. Las utilidades, estas flechitas que ves con verde, significa que las utilidades ya están invertidas. O sea que estas utilidades no están en tu mano. ¿Ya? Entonces, ni siquiera podemos devolvérselo de utilidades al dueño porque la empresa debe mucho a los sueldos, a empleados, a impuestos y a proveedores. Entonces, no se lo puedo dar al dueño, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo meto, aunque a caja, las utilidades. Pero me alcanza para pagar, no me alcanza. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar la quiebra de la empresa? Lo primero que va a pasar es que los trabajadores no van a querer trabajar. Y si no vamos a trabajar, ¿qué va a pasar? Va a disminuir mi inventario. Y luego, ¿cómo vamos a tener ingresos si no tenemos inventario, no tenemos que vender? Me van a hacer huelga de brazos caídos porque no les he pagado, ¿no ven? Ya. A impuestos. Bueno, con impuestos puedo negociar, pero me puede llegar un vencimiento, voy a tener multas, me va a hacer un plan de pago, me va a pedir que pague. Y si no pago, me va a congelar cuentas y me va a comenzar a embargar cosas. O me va a entrar un proceso de liquidación por impuestos, ¿se dan cuenta? Y los proveedores, ¿qué va a hacer? Si tú no le debes al proveedor, ¿el proveedor crees que te va a dar más materia prima? No. No. Servicios básicos, te van a cortar la luz, el agua, porque no tienes dinero para pagar. O pagas, pero solo pagas sueldos. O pagas, pero pagas impuestos, no te alcanza para todo. Entonces, ¿qué va a pasar? La empresa va a quebrar. La única solución es que esta empresa se financie, ¿no? El financiarse, ¿qué es? Apalancamiento. ¿Qué sería el financiamiento? Estaría dibujando con azul. El financiamiento sería pasivo, aumentarte pasivo, para que este pasivo entre como efectivo y yo pueda pagar. Pero tomen en cuenta, esto le estoy pidiendo al banco, este que está con azul le estoy pidiendo al banco. Si ustedes fueran el banco, ¿le prestarían a esta empresa dinero? No. No, porque dirían, ¿de dónde me vas a pagar? Eres muy confiable tal vez, pero mira, tienes utilidades, aún teniendo utilidades estás teniendo problemas, no creo que me pagues. Tal vez no te presten. O puede que estés muy endeudado y no te presten. Entonces, quiebras nomás. ¿Sí? Entonces, ya, ha quedado claro cómo es la liquidez. Y la liquidez determina la capacidad de quiebra de una empresa, ¿ya? No los resultados. El resultado no. La liquidez determina la quiebra, ¿ya? ¿Se ha entendido el concepto de liquidez? ¿Sí? Sí, Lice. Ya, perfecto. Voy a ponérselos en escrito para que no quede dudas. Y esto yo cuando les he dicho en ejemplo de la grabación, que yo diría que la liquidez, son dos conceptos. La liquidez es la capacidad de un activo para convertirse en efectivo, pero ahora en análisis financiero la liquidez es la capacidad de la empresa
para pagar sus obligaciones a corto plazo. Ahora, ¿qué más puedo hacer con esta empresa? Otra solución, ¿no? Otra solución. Bueno, esta no es. Esta es la que está quebrando. ¿Qué pasa si vendo yo mis activos fijos para pagar sueldos? ¿Está bien? No, Lice. ¿Por qué no está bien vender mis activos fijos para pagar los sueldos? ¿Sí estamos quebrando, Lice? ¿Sí estamos liquidando? No, todavía no estamos liquidando. Tenemos que pagar sueldos y nos falta plata para pagar y no queremos quebrar. Entonces, ¿estaría bien vender activos fijos? No, porque no vamos a No. tener con qué producir, Lice. Perfecto, no tenemos con qué producir. ¿Podría yo vender mis activos fijos y pago sueldos con eso, pero luego con qué produzco? Igual voy a quebrar tarde o temprano, ¿se dan cuenta? Ahora sí, con lo que les he dicho, se los he anotado ahí, que es la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, espero que ya esté muy claro lo que es la liquidez, ¿sí? ¿Alguna pregunta con referencia a la liquidez? Sí, Lice. No, ¿No? ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué pregunta? Ha quedado claro, Lice, lo que ha dicho. Ya. Entonces, vamos a pasar al tema de solidez. ¿Sí? Para los que recién se han conectado, bueno, 41, seguimos 41. Esta es la tarea que está ahí con rojo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del tema de solidez. Solidez tiene que ver con algo que tiene poco movimiento, algo que es difícil de mover, difícil de hacer caer, ¿ya? Difícil de hacer caer, eso es la solidez. Pero ¿cómo se mide la solidez en una empresa? Voy a hacer el siguiente dibujo. Esta figura, ¿les parece sólida? Considerando que aquí tengo el piso. Aquí abajo tengo el piso. ¿Les parece sólida esta figura? ¿Creen que lo pueden hacer caer si fuera tridimensional así? Hacia un costado, hacia este costado, ¿lo pueden hacer caer? No. Es difícil, ¿no es cierto? Ya, esa es una estructura sólida. ¿Sí? La solidez se mide sobre la estructura de capital. Aquí les voy a dibujar una empresa no sólida. Esto es, entonces, si aquí yo tengo el piso, esto no es sólido, ¿ya? Entonces se va a cortar esta sesión, continuando, bueno, nos conectamos inmediatamente y desarrollamos el concepto de solidez más a detalle que ya estaría planteado ahí, ya estaría imaginado, ¿no? Entonces se va a cortar esta sesión y continuamos luego con esta explicación.